Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas laborales, fiscales, financieros y de negocios de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida. Ya te extrañamos, Fidel Camarillo, vicepresidente de Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, buenas noches. Ya te extrañamos, me decías, te diste un break, creo que muy merecido. Viene el segundo semestre del año y hay que entrarle con todo, ¿no? Sí, como bien apuntas, vamos por el segundo semestre con mucho trabajo y pues hay que cerrar con todo de aquí a diciembre. Y hay noticias, Fidel. Fíjate que la semana pasada platicamos con nuestros expertos, que en un momento voy a presentar, sobre un anuncio que dio la Secretaría del Trabajo de que va a hacer inspecciones, 43,000 inspecciones durante el siguiente periodo. Y ya nos platicaron sobre en qué consisten estas inspecciones, pero nos faltó hablar de cómo solucionar, cómo prevenir, qué hacer ante estos casos. Y creo que estas inspecciones ya se vienen haciendo. O sea, creo que ahorita ya se han venido haciendo en el transcurso del año. Sin embargo, el comunicado que dieron es que va a haber más. Sí. Esa es la realidad. Es como ver, ya empezó y ahí viene el lobo, pues ahí llegó y van a estar atacando fuertemente en ese sentido porque pues, es un tema recaudatorio, ¿no? Y ya vieron que ahí hay manera de jalar para su casa, déjame decirlo de alguna manera. Sí. Y pues lo están logrando y por eso van a aumentar el tema de inspecciones en esta materia. De acuerdo, pero nos faltó qué hacer ante estos casos. Y para hablar de este tema doy la bienvenida a Arturo Ruiz Macías, socio director del área de legal corporativo y laboral en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, ¿y tú, Dani? Gracias por acompañarnos nuevamente. Y doy la bienvenida de nuevo a Aurora Gámez, gerente de legal laboral y legal corporativo en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos de nuevo. Se nos acabó el tiempo, de hecho, si se acuerdan, hasta nos cortaron la transmisión porque... Es que nos cortaste bien el programa. Sí. Es que si lo quieren ver, la semana pasada se publicó en el DOF la ley antilavado, entonces tuvimos que meter el tema, pero vamos a seguir platicando sobre esto, que sí es importante. Solamente para recapitular, platíquenos sobre este antecedente de este anuncio que hizo la Secretaría de Trabajo. Sí, claro. Y como bien decía Fidel, lo que está señalando la Secretaría del Trabajo es el plan de inspección que tiene para este año, pero esto no quiere decir que va a iniciar ahorita. Como bien comentaban, esto inició desde el principio de año. De hecho, ahora no me dejará mentir, hemos tenido más inspecciones o hemos atendido más inspecciones en los últimos 2 meses que prácticamente en todo el año pasado. ¿Por qué es eso? Porque tenemos centros de trabajo o empleadores que están recibiendo simultáneamente 2 o 3 inspecciones y que ahorita vamos a explicar cómo son cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran cambio? Y lo comentabas. ¿Es básicamente está yendo un 100% más o están buscando inspeccionar un 100% más los centros de trabajo? ¿Cómo pueden ser estas inspecciones? Y lo platicábamos el programa anterior, hay inspecciones ordinarias y hay inspecciones extraordinarias. Las inspecciones ordinarias es prácticamente llegan, te tocan la puerta, te presentan un citatorio y dentro de las 24 horas siguientes va a llegar nuevamente el inspector, se va a atender o desahogar la inspección con quien esté presente y empezamos. Y la extraordinaria es no media notificación o no media citatorio. Es llegan, te tocó la puerta y vámonos, directo a la inspección, ¿no? Ok, y de hecho, si los que nos están escuchando quieren saber más sobre este tema, el episodio pasado platicamos a fondo y de hecho dedicamos medio programa a esto. Sin embargo, vamos a enfocarnos hoy sobre, ya platicamos las inspecciones, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué alternativas hay? Hoy en día, ¿qué podemos platicar sobre este tema? Bueno, efectivamente, en el programa anterior justo nos quedamos en el tipo de inspecciones que se realizan, lo platicamos de manera muy general y básicamente el factor común entre cada tipo de inspección refiere al cumplimiento que tienen que tener los empleadores para con sus trabajadores en cada centro laboral. Entonces, sobre esa premisa, pues nosotros recomendaríamos en un inicio un tema preventivo, un tema de cumplimiento, un tema de una cultura con los empleadores y las empresas de tener todo en orden para que llegado el momento, si son sorteados para la inspección o si se deriva de una extraordinaria o alguna queja de un colaborador, podamos hacer frente a las mismas, ¿no? Es que va la parte interesante. En extraordinarias platicábamos que se puede detonar en 2 supuestos. Uno es, te inspecciona la autoridad laboral, te establece una medida, déjame decirlo así, de apremio o para subsanar un incumplimiento y posteriormente se genera una inspección extraordinaria para verificar que efectivamente cumpliste. Pero la segunda, que es la más común, es
queja de cualquier tercer interesado. Ahí no importa si es colaborador, ex colaborador, incluso puede ser anónima. Entonces, incluso puede ser a través de diversos medios como un correo electrónico o apersonarse directamente a la Secretaría. Entonces, ¿qué nos deja esto? Nos deja expuestos como empleadores a que podemos tener una inspección extraordinaria por un punto en específico y que de ahí se vayan generando. Entonces, yo creo que la regla del juego, como bien lo dice Aurora, es tenemos que ser preventivos. Tenemos que capacitar a nuestra gente. Okay. Otro tema que también platicábamos es la inspección laboral. Hay empresas que tienen 10 centros de trabajo, 35 centros de trabajo, 10,000 trabajadores y que el corporativo vamos a suponer que está en Ciudad de México. La inspección laboral no necesariamente va a ser en el corporativo, en las oficinas de la Ciudad de México, donde está tu director de recursos humanos, tu director jurídico, puede ser en cualquier planta o centro de trabajo que tengas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es evaluar cómo vamos a atender en cada uno de estos centros de trabajo una inspección ordinaria o extraordinaria, cual fuera el caso, ¿no? Oye, aquí, ¿cuáles son los...? Bueno, decías que pueden ser, o entendí, que las inspecciones pueden ser por sorteo. En el caso de las ordinarias, que lo platicamos en el programa pasado, básicamente entramos, por así decirlo, a una tómbola, todos los empleadores registrados, y es importante recalcar que hay una intercomunicación entre instituciones, IMSS, Infonavit, SAT, donde empiezan a conectar, pues evidentemente, los centros laborales, la plantilla de colaboradores que tienen. Y digamos que en las ordinarias pues es aleatorio, es por sorteo. Okay. Por ello es que no estamos susceptibles, o aunque nosotros podamos prever estar listos, en realidad no sabemos si nos van a inspeccionar o no. Y en la extraordinaria, como lo puntualizaba Arturo, pues regularmente se derivan de un tema puntual, de una queja puntual, incluso de competidores en el sector. O sea, al hacer anónima, en realidad no necesita demostrar el interés de la queja, y pues cualquier telefonazo puede caer en una inspección. Okay. ¿Y cuál es déjame ponerlo de alguna manera, cuáles son los puntos o el punto que con más frecuencia sabemos que sabe la Secretaría que las empresas no van a tener? Las inspecciones usualmente, vamos a partir por las ordinarias, usualmente son condiciones generales de trabajo. En condiciones generales de trabajo, tengamos un trabajador o tengamos 10,000, son muchísimas las obligaciones que debemos de tener. Por ejemplo, de entrada, el Reglamento Interior de Trabajo, la Comisión Mixta para efectos de reparto de utilidades, la Comisión Mixta para efectos de cuadro de antigüedades, la elaboración e integración del Reglamento Interior de Trabajo, el Seguridad e Higiene y Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. La única de todas las que platiqué que está sujeta a un número de trabajadores es la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Si tienes más de 50 trabajadores, estás obligado. Si tienes menos de 50, no estás obligado. Okay. Pero vamos a suponer que es una empresa de más 50 y estamos obligados a todas. Sí. En la mayoría de los casos hemos visto en revisiones previas a una inspección, es más, en casos de inspecciones que ni siquiera las tienen, o que las crearon en 2022 y creyeron que con crearlas no se fueron renovando año con año. Ahora, también hemos tenido casos de que se crean estas se integran esas comisiones mixtas, se hacen las celebraciones anuales, pero por ejemplo, en productividad, capacitación y adiestramiento tengo la obligación de certificar ante la Secretaría del Trabajo la capacitación que le doy a mis trabajadores. Y si tengo 100 trabajadores, pues necesito la constancia de un capacitador autorizado por la Secretaría de esos 100 trabajadores. Los famosos DS3, por ejemplo, que en mi experiencia la mayoría de las empresas no lo tienen. Y como esas, me voy a muchísimas, ¿no? Tuvimos una inspección extraordinaria en materia de seguridad, de seguridad e higiene hace que será 2 mesecitos. 2 meses. En los cuales, nada más de seguridad y higiene, ya nos mandamos a todas condiciones generales de trabajo, teníamos más de 50 puntos 80 de omisiones. A requerir. Okay. O sea, se desahogó la inspección, no estábamos presentes. De los 80 aproximadamente, de los 80 requisitos cumplieron 2. Okay. Todo lo demás no cumplían y se tuvo que subsanar en 5 días. Porque me voy un pasito para atrás. Ya sea inspección ordinaria o extraordinaria, una vez que se celebra esta inspección, la empresa tiene 5 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y poder ofrecer la documentación que no tenían el centro de trabajo al momento de la inspección. Entonces tuvimos que caer en esa premisa de vamos a integrar toda la documentación, vamos a poner todos los expedientes en orden y buscar presentar lo que tengamos, ¿no? Ahora, un tema importante, estos 5 días los establece la ley,
pero a criterio de la autoridad, que ya nos ha resuelto varias inspecciones en esta primera etapa, nos ha dicho, para mí, obraste de mala fe empresa. ¿Por qué? Porque no lo tenías al momento que te inspeccioné. Entonces yo presumo que los generaste. Oye, pero me estás dando la misma ley, el reglamento me da el plazo. Sí. No me importa, para mí es una presunción, ¿no? Ok, entonces, digamos, aproximadamente, porque por lo que nos platican estas visitas o inspecciones ordinarias, son muchos puntos. ¿Son 80 en general o son muchos más? No, las 80 que te platiqué son seguridad y higiene. Entonces, solo de una de las ramas. Hoy en día las empresas tendrían que estar haciendo un diagnóstico, ¿no? A ver, yo por eso preguntaba cuáles eran lo que revisan comúnmente o cuál es lo que normalmente las empresas dejamos de vigilar, ¿no? O sea, ese es el punto, porque uno con la operación, como el mismo director de recursos humanos o el gerente o la persona que está a cargo de todo esto, muchas veces el día a día pues, no le da como para... de taller, ¿no? Exactamente, no le da para ver si está cumpliendo con todo. Entonces, sabemos que hay problemas o errores o cosas que se les van sí o sí porque a lo mejor no tienen ni el tiempo ni la capacidad para poderlo hacer y no se están asesorando de manera adecuada. E inclusive, Fidel, no tienen el conocimiento que es parte del cumplimiento como empleador. Eso es vital e importante. Yo creo que, y hablando de lo que cita Dani sobre un diagnóstico integral, pues es puntual en el sentido de que incluso la empresa en ese momento del diagnóstico o de la conclusión del diagnóstico se va a enterar de muchas cosas que quizá no estaban en su alcance. En tanto porque el tema laboral o del área de recursos humanos no había sido como tan relevante históricamente y aunado a las reformas y a todos los cambios que hemos vivido como país, está en auge y la estamos trasladando también al número de inspecciones que se busca realizar. Vamos a platicar más sobre este tema del diagnóstico, pero vamos a un pequeño corte para seguir hablando de este tema de inspecciones laborales. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre el programa de inspección general de la Secretaría del Trabajo. Ya nos platicaron a grandes rasgos de qué consiste, Fidel, pero nos quedamos sobre este famoso o necesario, mejor dicho, diagnóstico que tienen que hacer todas las empresas. Yo creo que ahí se vuelve fundamental e importante transmitir a los que toman la decisión de que sí es algo que debemos de cuidar sí o sí. Sí. Porque de repente los directores generales, o incluso el mismo director de finanzas, la directora de recursos, pueden perder esa visión de que no pasa nada, ¿no? Como no tenerlo, ¿no? Pero ya si viene en un tema de que te vienen, te revisan y las multas son interesantes y te pueden causar ya un gasto bastante oneroso, te pueden cerrar, o sea, no sé cuáles son las consecuencias que podemos tener. Creo que ahí es como se debe de transmitir para efectos de hacer este diagnóstico, este tema de prevención, para poder cumplir con todo, para cuando llegue la secretaría decir, sí, está perfecto, revisa, aquí tengo todo, porque seguramente te van a llegar, pero es diferente que tú ya estés preparado a que te lleguen y quieras sacar del cajón lo que tengas y lo que no tengas, y luego en 5 días entregar. Pues creo que cualquier autoridad desconocería, dice, pues las hizo o la está preparando. Esa es la realidad. Exactamente. Y el gran tema es el desconocimiento, porque, y ya no te contestamos la primera pregunta, es, en mi experiencia, ¿qué llega a tener la empresa? Y ya yéndome las pocas empresas que sí lo tienen ordenado, cuando es una inspección en condiciones generales de trabajo, que es la más sencilla, es la de enséñame tu reglamento, tu comisión, contratos, etcétera. E incluso hemos detectado muchas omisiones en las que sí hemos visto que es prácticamente 10 de 10 no cuentan con toda la documentación o con casi nada de documentación, es las enfocadas en seguridad y higiene y las enfocadas en productividad, capacitación y adiestramiento. Ahí sí nos ha tocado, híjole, hasta hablar con la autoridad y decir, oye, déjame ver de buena fe cómo puedo cumplir, porque materialmente es muy complicado, ¿no? Esos y es parte del desconocimiento, porque nos quedamos como empresa, como director de recursos humanos, director jurídico, con la idea de si tengo el reglamento, tengo los contratos, tengo las comisiones ya cumplir. Pero realmente te faltan muchísimas obligaciones que debes de tener y que muchas no dependen de ti. Tuvimos una inspección
que estaban dentro de una oficina administrativa, ni siquiera una industria peligrosa, operativa o de planta, que estaba en un WeWork. Y en este tipo de cowork dependes de un tercero. Sí. Depende de tener, o sea, pues básicamente tú no eres el dueño del edificio y es más, compartes el espacio. Entonces las medidas de seguridad no las tienes que hacer tú. Las tiene que hacer el dueño del inmueble. Entonces ahí tuvimos un gran tema porque resulta que la administración de este edificio pues ni siquiera sabía qué medidas tenía que tomar en cuenta para poder salvaguardar la inspección de nuestra empresa asesorada, ¿no? Eso es como darte un ejemplo. Ahora, y yo creo que el nombre del juego es, oye, que es imposible cumplir con todo lo que me estás diciendo, Arturo. No, la verdad no. El nombre del juego yo creo que se llama ser preventivo. Sí. Y ahorita hablábamos mucho de un diagnóstico. Yo creo que si lo pudiéramos poner por fases o pasos, yo creo que la fase número 1 es vamos a tomarnos la foto por centro de trabajo. Sí. Es decir, ¿dónde estoy parado? ¿A qué nivel de cumplimiento llego? ¿Qué áreas de desarrollo tengo? Y vamos a remediarla. Ese sería yo creo que lo primero que debemos hacer. Ser preventivos y tomarnos la foto de nuestro nivel de cumplimiento. Y remediarlo sin la presión de la autoridad. Buscar subsanarlo. Yo creo que ese sería el punto 1 que tenemos que hacer. Sí. ¿Dónde estamos parados? Ahora, un tema relevante es, y platicamos, ¿dónde va a caer la inspección? Ya llegamos al punto 2 que creo que es muy importante. El tener un protocolo, preparar una protocolo política de forma institucional de cómo atender una inspección laboral. Y establecer nuestros criterios, nuestras posiciones, qué debo de hacer, qué no debo hacer, qué debo de contestar, qué no debo de contestar. ¿Desde quién lo tiene que atender? ¿Desde quién lo tiene que atender? ¿Cómo lo tienen que atender? ¿No? Porque nos platicabas que de repente son medio piquis para... Digo, ahora sí que un tip general a la audiencia. La primera situación, pase lo que pase, le hayas o no comunicado a alguien, es da la apertura y la disposición al inspector de que la realice. Porque esa, por así decir, omisión o esa falta de conocimiento donde le dices, espérame tantito, le marco a alguien, voy a ver, puede trasladarse a una primera multa porque no le estamos dando las facilidades para practicarla. Entonces, desde ese primer paso empieza a vislumbrarse cuál es el impacto, la consecuencia de no tener el protocolo, de no tener los procesos, de no saber de qué se trata. Exacto. Y ya teniendo ese protocolo, y ya, ¿qué tenemos que hacer? Socializarlo. Es decir, hay que darlo a conocer y capacitar, sería la palabra, a nuestros colaboradores. Y regresamos al ejemplo de tengo 10 centros de trabajo, 20, 30 por toda la República. Pues el director de recursos humanos o el gerente de recursos humanos no va a andar agarrando el avión para estar al día siguiente atendiendo una inspección ordinaria si tenemos citatoria y mucho menos una extraordinaria que nos cayó y ahí está. Entonces hay que evaluar, conforme a la política que instauremos, el capacitar 1 o 2 personas por centro de trabajo para efectos de determinar cómo la debes de atender, qué debes de contestar, qué no debes de contestar, si es una inspección tal, qué debes de exhibir, qué no debes de exhibir, a quién le tienes que marcar, a qué abogado le tienes que marcar o cómo lo tienes que reportar. Y por último, como ya caímos en un tema de diagnóstico, ya remediamos, vamos a tener nuestros expedientes de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Debidamente integrado, como si ya hubiéramos tenido la inspección, ya tenemos nuestra carpeta, pues son condiciones generales. Ya tenemos nuestra carpeta por si es seguridad e higiene. Ya tenemos nuestra carpeta por si es capacitación. Y si es algo más específico, en uno de estos 3 expedientes vamos a tener la información para poderla presentar, ya de una manera ordenada y eficiente. Y de eso se trata, de ser completamente preventivos, ¿no? Hacer todo el recorrido, porque pareciera que el diagnóstico nada más es, voy a hacer un checklist y te digo que estás mal. No, es mucho más allá del diagnóstico, claro, ¿no? Es identificarlo y en la medida de lo posible remediarlo, para que tú tengas la seguridad de que tienes todo al 100 y poder hacer frente a estas inspecciones. Una parte muy importante es más allá, y esto es bien común en las empresas, de saber cuáles son los requisitos, es entender cada uno de los requisitos. Porque en el ejemplo de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, si bien la ley estipula que mínimo 50 trabajadores tendrías que aplicarla, también tiene sus efectos en las contrataciones que están sujetos a periodos a prueba o periodos de capacitación inicial. Entonces, en realidad todo se interconecta y tiene una razón de ser. Por ello que es importante identificar en el diagnóstico, poder repararlo o remediarlo e inclusive poder llegar a un tema de una certificación o que podamos tener cierta seguridad de que sí lo tenemos para cuando en su momento se tenga que defender o ocupar. Ahora, muchas veces también, si no es un diagnóstico, porque no me quiero meter yo, empresa, no quiero hacer un due diligence, no quiero meterme en mis 30 centros de trabajo, lo que hemos visto que también funciona para por lo menos
sentir cómo estamos en cumplimiento es un simulacro de inspección laboral. Es decir, que un tercero te toque la puerta con la cachucha de la autoridad y te diga, ¿sabes qué? Te voy a hacer una inspección. ¿En qué centro de trabajo? No te voy a decir. ¿Va a haber medida de citatorio? No va a haber medida, tampoco te voy a decir. Sí. Llego, te hago la inspección, te doy los plazos, te doy los términos y te digo, esta sería tu sanción. Así estás, entonces vale la pena que te involucres algo más profundo o capaz que palomita sales perfecto. Pero yo creo que el tema de evaluar dónde estamos parados, ya sea algo más superficial como lo que platicamos o más un diagnóstico, un due diligence específico, creo que es muy valioso, ¿no? Y ahora, vamos a suponer que ya remediamos. O sea, que ya estamos al 100, ya encontramos, remediamos y estamos perfectos. Hay otros procedimientos voluntarios que podemos como empleadores evaluar. Por ejemplo, está la verificación laboral voluntaria, conocida como el VELAVO. El VELAVO lo que nos permite es, precisamente, levantamos la mano ante la autoridad y nos hacemos una autoevaluación. O sea, le decimos, yo me quiero inspeccionar a través de una plataforma tecnológica y a través de esta plataforma tecnológica voy a cumplir requisitos mínimos y platicamos de las 3 en condiciones generales, seguridad, higiene y capacitación. Si paso las 3, yo le digo la vacuna laboral. Básicamente quedo subsanado por todo el año. ¿Te pueden llegar a inspeccionar? Sí, pero va a haber una sanción, va a haber una medida de corrige esto. Y ahora me vas a decir, un año, ¿y para qué hago el ejercicio de un año? No. Como ya cumplimos al 100% y ya tenemos esta certificación, si queremos optar por ella, es renovable año con año. Entonces nada más tenemos que seguir actualizándolo año con año y con esto, de forma más preventiva no se puede. Ya tendríamos el check hasta de la propia autoridad, ¿no? Preguntaba hace rato y creo que... O sea, ¿cuál es el riesgo? O sea, como empresario, no contar con la información, ¿cuánto me puede costar? ¿Cuál es el riesgo máximo que puedo tener? El riesgo máximo en la mayoría de las obligaciones laborales, vamos a dividirlo en 2. Sería hasta 5,000 UMAS, que estamos hablando de 540,000 pesos, que puede ser aplicado por cada trabajador que resulta afectado o por evento de incumplimiento que detecte la autoridad. Un ejemplo muy básico, no repartí PTU. ¿Por qué? Por ceguera de taller, si tuve utilidad fiscal y tengo 200 trabajadores, la multa me la pueden aplicar por los 200 trabajadores que tuvieron esta afectación por el incumplimiento. Y es real. O sea, estas multas sí suceden, ¿no? Desde su punto de vista sí están imponiendo estas multas. La autoridad va a tomar ciertos parámetros o ciertas conductas para decir si estoy en el rango mínimo, medio o máximo. Pero tienen la facultad, y sí lo ha aplicado, de hacerlo por cada trabajador afectado o por cada evento de incumplimiento. Por cada evento de incumplimiento, no repartí PTU, primer incumplimiento. No presenté la declaración anual a mis trabajadores, segundo evento. No tuve la comisión mixta, tercer evento. Entonces multipliquemos las multas y se van evolucionando. Pregunto porque eso es importantísimo para cualquier empresario. Decir, oye, a ver, por no cumplir, por no asesorarme, por no tener esa revisión, ese diagnóstico, todo lo que venimos comentando, me puede salir mucho más caro. O sea, a lo mejor ahorita podemos tener, es algo que no tenía en presupuesto, no lo tengo para gastar, pero vale la pena buscar la forma de dónde sacarlo, porque nos puede salir más caro si nos vamos así como el borra, sin de, sí tenemos todo, no nos va a llegar la revisión y no llega, pues te puede costar muchísimo dinero. Exacto, y decía 2 parámetros, ahorita habría 5,000. Si hablamos en materia de subcontratación de servicios especializados, la multa máxima no son 5,000, son 50,000. O sea, nos vamos a más de 5 millones de pesos. Entonces es un tema relevante. Y si es en medidas o es relacionada con seguridad e higiene y es grave el incumplimiento, lo platicabas, se pueden cerrar o cancelar el centro de trabajo. Yo creo que vale la pena nada más 2 minutitos más quitar, pero vamos a un pequeño corte porque si no son los cortes de aquí de la estación. Nada más para tema de conclusiones. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. Conclusiones. Nos platicaban sobre lo que tienen que estar viendo hoy en día los empresarios derivado de este programa de inspección de la Secretaría del Trabajo.
¿Qué nos pueden decir? ¿Qué deberían de estar haciendo? Yo creo que la principal conclusión es ser preventivos, no reactivos. Es decir, tener la cultura de la prevención y aplicarla. Sí. Y capacitación. Justo, socializar todo el proceso de la inspección, los documentos que tenemos que estar cumpliendo y crear una cultura de la prevención con el Departamento de Recursos Humanos súper de la mano, es con quien casi siempre trabajamos, y pues no dejar de vista estas situaciones que están pasando ya y se está dobleteando la meta con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Y eso es un tema muy importante. La cachucha solamente la lleva el Departamento de Recursos Humanos, pero en todas las inspecciones siempre tenemos que acudir con el de finanzas o fiscal porque me pidieron la declaración anual, estados financieros, entonces tiene que ir de la mano. Sí. Y estas son para todas las empresas. Ninguna empresa se salva si sales en el sorteo. Todos los giros también. Todos los Todas las giros. giros. Industrias, tengamos un trabajador o tengamos 10,000 trabajadores. Entonces es importante prevenir, hacer este diagnóstico, hacer esta certificación, la visita simulacro, demás, para poder prevenir el tema de una repercusión, Fidel. Pues sí, yo creo que, como bien apunta Arturo y Aurora, el tema de hacer el diagnóstico creo que es súper recomendable para evitarte tener estas multas, porque si tienes un detalle que tienes que arreglar, pues te tienes el tiempo. Exacto. Y no al rato que lleguen y tengas 5 días para poderlo resolver, creo que no lo va a hacer ni bien y la autoridad no lo ve con los ojos adecuados. Entonces creo que lo mejor es, como bien apuntas, un tema preventivo y hacer estos diagnósticos para estar tranquilos como patrones y como empresarios para que no tengamos sustos de 500,000 pesos o millones de pesos. Más millones de pesos. Perfecto, pues prevención, ya escucharon. Arturo, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos pronto para seguir platicando. Y doctora Aurora, te esperamos pronto para seguir platicando sobre temas laborales. Muchas gracias. Gracias. Bien, regresamos, estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en Heraldo Radio. Ya platicamos, Fidel, sobre temas laborales. La verdad es que es importante atender. Sin embargo, también estamos a mitad de año y el tema del flujo de efectivo, el tema de los recursos. Hay empresas que tienen impuestos o saldos a favor y es importante que comiencen a concientizarse sobre este tema. Sí, tío, yo creo que todas las empresas están sufriendo, algunas de ellas, todos los cambios de gobierno que hemos tenido en los últimos años, las situaciones que está viviendo y a lo mejor la necesidad de flujo, ¿no? Entonces se vuelve todavía más importante hoy en día ver la manera de recuperar el dinero que tengas ahí guardado, déjame decirlo de alguna manera, con el tema de los saldos a favor, porque es dinero que tienes ahí, que pues, lo puedes tener ahí en tus balances, que es un derecho que tienes a cobrar, pero pues, no te sirve de nada si no lo solicitas en devolución, ¿no? Entonces creo que viene aquí la parte importante y que la mayoría de las empresas están empezando a vigilar o a hacer, porque a muchas les da miedo ir a obtener una devolución. Entonces ahorita dicen, no, pues a ver, la voy a obtener sí o sí porque el flujo para mí se está volviendo sumamente importante, entonces la necesito. Entonces creo que sí se vuelve prioritario para este cierre de año y yo te diría que pues este mes de julio, agosto y septiembre pues son meses claves, porque si los presentas ya a lo mejor en tu devolución en octubre, pues ya no sé si den los tiempos para que te devuelvan, ¿no? Sí, si en septiembre le haces el esfuerzo y a los primeros 15 días vas a poder obtener. Entonces creo que estos meses van a volver súper importantísimos para la obtención de saldos a favor en caso de que lo solicites. Exacto. Y hay un aspecto que pareciera que no es importante, a veces las empresas lo olvidan, que son los aspectos legales, ¿no? Que pensamos que es impuestos nada más y se olvidan de todos estos temas que son sí o sí indispensables dentro de las devoluciones. Y para hablar de este tema, doy la bienvenida a Juan José Arcos, socio y director de devoluciones del área de devoluciones de impuestos de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fidel, buenas noches. Y Francisco Martínez, asociado del área de legal corporativo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Francisco? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pues ya el primer punto, pues ya platicamos sobre la necesidad hoy en día del flujo. Juan José, hoy en día sabemos que las empresas pues están requiriendo de esto. Sin embargo, sí es importante, te quiero preguntar,
Hoy en día, ¿cómo ves el tema de las devoluciones? La autoridad sí lo está devolviendo, sí se está realizando. ¿Cómo ves ha cambiado este tema? Bueno, evidentemente el gobierno federal creo que cada día ha puesto mayores requisitos a lo que son las devoluciones, y lo que vamos a vivir, sobre todo ya inclusive en lo personal, con las devoluciones de personas físicas, ¿no? Donde antes, pues realmente a los 5 días, y ahora por los últimos años, no sé cuántos, tú pues, presentas tu devolución y a los 5 días, salvo que hubiera alguna inconsistencia muy marcada, te devolvían tu dinero, ¿no? Y lo mismo ha sido para las empresas, ¿no? Obviamente cada día las autoridades fiscales son más cuidadosos en dar alguna evolución y piden mayores requisitos, ¿no? Y obviamente cualquier transacción tiene, yo siempre he dicho que 3 aspectos. Primero, el aspecto legal, el aspecto contable y el aspecto fiscal. Sí. Como que anteriormente decías, oye, pues primero con el aspecto fiscal, si están bien calculados mis impuestos, si tenía los FDIs, pues digamos que ahí fue con lo que empezó la autoridad, ¿no? Pero se ha ido sofisticando a ir, bueno, ahora a ver, quiero ver los registros contables, pero últimamente ya se ha ido más a la parte legal, a la parte transaccional, en cómo está documentado legalmente cualquier operación. O sea, antes como que pues era difícil que te pidan un contrato, temas de ese tipo, ¿no? Hoy en día es de lo más común. Entonces realmente lo que nos ha obligado es a que nuestro compliance, tanto legal, contable y fiscal, pues tenga que ser mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque antes no hablábamos de reps, no hablábamos de servicios especializados, no hablábamos de todos esos temas que ahora ya también han complicado nuestro compliance y han incrementado la carga fiscal, más bien la carga administrativa para las empresas para poder cumplir todos los registros fiscales, ¿no? Pero digo, evidentemente, tú hablabas del tema legal, evidentemente el tema legal ya se ha vuelto muy complejo. ¿Por qué? Pues porque antes, por ejemplo, pues una porción de capital, si no la documentábamos, pues no tenía impacto en nuestras devoluciones, ni en nuestras operaciones, ni en la parte fiscal. Hoy sí empieza a tener relevancia, tanto para efectos de devoluciones como para efectos de cálculos de impuestos, de atributos fiscales, de varios temas, ¿no? Y hoy en día, bien lo mencionas, ese es un buen punto de que estos 3 aspectos, contable, fiscal y legal. Legal. Contable. Hace unas semanas, hace unos meses nos comentabas que era mucho más fácil. Acordábamos de hace 15 días cómo eran las devoluciones y era mucho más sencillo, y hoy en día te piden mucha documentación dentro de la famosa materialidad, Fidel. Sí, digo, han cambiado las cosas con las autoridades. Recuerdo yo antes las devoluciones de impuestos sobre la renta eran muy sencillas. Hoy en día es más complicado que una devolución de IVA, ¿no? Te piden mucho más información, tema de materialidad, contratos, que es un tema legal, el tema de las actas, que eso se vuelve fundamental porque hay actas, por ejemplo, decías, cuando se hace una aportación, pues no la tendrías que protocolizar y te la llevas así, no te la aceptan. Entonces, por eso el tema legal se vuelve súper importante ya, o sea, porque si no lo tienes, no te van a devolver. Y sobre todo porque no hay un marco regulatorio tan sólido, déjenme llamarle en 2 aspectos, ¿no? Primero, por ejemplo, hablamos de materialidad, ¿no? Híjole, pues podemos buscar leyes, reglamentos, circulares o lo que quieran, y no hay ninguna definición o algo siquiera cercano de lo que es materialidad. Y ahora, por ejemplo, en el tema legal, que ahorita seguramente lo abordará con mayor profundidad Paco, pues por ejemplo el tema de fecha cierta, ¿no? O sea, ahora ya no creen, o sea, si les decimos que firmamos uno hace 5 años, pues quién sabe, ¿no? O sea, y obviamente son temas que no siento que no están tan bien regulados, ¿no? Sí. Y desde tu experiencia, Paco, ¿qué has visto en estas devoluciones? ¿Qué has visto que pareciera que lo legal nada más es contratos? Pero bien mencionado Juan José, si quieres tocamos este primer punto de fecha cierta, pero ¿qué aspectos has visto que, sabes qué, se les olvida a las empresas y sí o sí deben de considerarlo? Sí, creo que tocamos 2 puntos muy importantes. El primero, ya lo comentaban, el tema de materialidad, y que va a depender mucho incluso del funcionario que te toca, ¿no? Porque hay veces que te piden cosas que ya lo mencionaba Juan José, no vienen en la ley, ¿no? Vamos a poner un caso muy específico. Temas de un contrato de prestación de servicios en el cual en una cláusula la empresa, por utilizar un formato, se estableció que se tenían que entregar bitácoras de personal, ¿no? Entonces la autoridad se mete a ese nivel de detalle en el que te dice, oye, pues no te voy a devolver porque no me estás demostrando que efectivamente existen esas bitácoras, ¿no? Y eso va de la mano con el tema de materialidad.
Pero eso incluso te podría afectar en otro tipo de situaciones, por ejemplo, en temas de si es una empresa que tiene su matriz en el extranjero y que por políticas los contratos los hacen en inglés y no hay una traducción en español, tú exhibes esa documentación y el SAT en automático te la va a rechazar porque te va a solicitar que exhibas la traducción del documento, ¿no? Y son temas que las empresas tendrían que estar revisando incluso antes de solicitar la devolución, de tal modo que podamos tener un defense file sólido que nos permita poder obtener la devolución en un tiempo más corto. Y por otro lado, no solamente el tema de demostrar la materialidad, porque hoy la autoridad ya no basta con que le digas, oye, aquí está el contrato de prestación de servicios, aquí está el contrato de préstamo con mi parte relacionada, sino que además tocaban un tema muy importante que es fecha cierta. ¿Pero qué es esto? Básicamente lo que quiere la autoridad es asegurarse de que una operación efectivamente se realizó en el tiempo que yo estoy estableciendo en el documento. ¿Y eso cómo lo voy a obtener? Hay algunas maneras que vienen más o menos de un tema civil, pero básicamente es llevar el documento con un notario para poder decir que efectivamente fue el 15 de febrero de 2025, porque también la autoridad se dio cuenta que muchas veces cuando hacías los requerimientos, pues tú decías, oye, le decías al abogado, mándame el contrato, ponle esta fecha y automáticamente lo daba, ¿no? La autoridad detectó eso y ahora no solamente basta con tener esa materialidad, sino con también tener este tema de fecha cierta y que incluso ya hay un criterio de 2021 en el que la autoridad ya está solicitando esta información. No sé si quieres complementar algo. No, solamente complementar lo que dice Paco. O sea, realmente, por ejemplo, las actas, hay ciertas actas que no tenían que estar protocolizadas conforme a la ley general de servicios mercantiles y hoy, si no las llevas protocolizadas, difícilmente te las van a aceptar, ¿no? Dentro de este proceso de solicitud de devoluciones. Pues en general, ¿eh? O sea, no te diría que no solo en este proceso de devoluciones, pero bueno, sí, es uno de ellos, ¿no? Perfecto, pues vamos a ir a un pequeño corte antes de que se nos acabe el tiempo y regresamos para seguir platicando sobre este tema de aspectos legales en las devoluciones de impuestos. Estamos en Sin Duda #asesórate, regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de regreso en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre los aspectos legales en las devoluciones de impuestos. Pareciera que es algo que ya queda... pareciera que ya entre líneas todas las empresas lo hacen, pero no lo hacen, Fidel. Hoy en día a las empresas les falta mucho análisis y piensan que con un contrato se solventa todo. Digo, desafortunadamente, sí, las empresas dicen, bueno, tengo mi CFDI, mi contrato, la transferencia, el estado de cuenta y ya. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Que eso era hace muchos años, con eso era más que suficiente. Hoy en día no, pues hay que ver realmente si fue un servicio, cómo te lo prestaron, quién te lo prestó, de qué manera, un entregable. O sea, buscar que tengas cómo soportar que ese servicio sí realmente se prestó y qué beneficios tuviste de este servicio. O sea, y todo eso pues, tiene un aspecto de materialidad, temas de contratos en el tema legal, que muchas veces, fíjate, y que creo que es algo que puede ser muy común, ¿desde quién firma el contrato? Sí, totalmente. O sea, que el representante legal a lo mejor no tenía ni los poderes para firmar ese contrato y eso puede invalidar la operación, si lo vemos desde un punto de vista legal. Totalmente. E incluso algo que insistimos en esto de que no hay un marco normativo robusto para este tema de las devoluciones, nos ha tocado que, no sé, es un contrato entre partes relacionadas y el representante legal es el mismo y por esa situación nos han negado el tema de la devolución porque dicen, oye, pues como yo sé que no hay un conflicto de interés y a las dos personas morales que intervienen en el acto las está representando la misma persona, ¿no? Sí, y eso, si tú le preguntas al funcionario, dame un fundamento legal, pues no te lo saben dar, ¿no? Es dependiendo del criterio de la autoridad. Y regresando un poquito al tema de las bitácoras y demás, nos ha tocado también que te piden fotografías de que efectivamente se está prestando el servicio y eso si tú te vas a Código Fiscal, a misceláneas, pues eso no viene, ¿no? Entonces hoy los criterios de la autoridad
están cada vez más robustos y enfocados en el tema de demostrar que efectivamente la prestación del servicio se llevó a cabo o la entrega del producto se hizo de manera adecuada, ¿no? Entonces creo que es un tema que también las empresas deben analizar, y en el tema que comentaba Fidel, que también es un punto importante, que muchas veces las empresas, por querer llevar a cabo la operación, pues dicen, oye, pues que firme Daniel o que firme Juanjo, sin asegurarse de que efectivamente tenían las facultades necesarias para poder firmar el documento. E incluso nos ha tocado que la autoridad nos pide, oye, pues dame el poder de esta persona que firmó este documento para yo saber si efectivamente tenía las facultades suficientes, ¿no? Y si te pones a pensar, pues eso no tiene nada que ver con el tema de la acreditación del IVA, de la recuperación del impuesto, pero hoy en día la autoridad está enfocada, yo te diría, pues en no devolverte, ¿no? Y si tú no tienes los elementos necesarios para demostrar que efectivamente tu saldo a favor es sólido, pues la autoridad se va a agarrar de ahí para no hacerlo. Y recientemente tenemos, y ya lo platicamos aquí en este espacio, de que hubo un criterio en el cual, tengo entendido, ya tienes una primera oportunidad, si no, ya no puedes pasar a la segunda oportunidad. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Sí, este criterio, digo, es muy reciente y viene a reforzar el hecho de que las empresas puedan tener un defense file sólido para solicitar la devolución. Porque antes, si te daban un requerimiento formal, ¿a qué nos referimos con requerimiento formal? Oye, no me exhibiste el contrato no estaba legible, ¿no? Porque muchas veces el PDF que subimos a la plataforma no es legible y la autoridad te dice, oye, pues, ¿qué leo, no? Si no se identifica nada. Cuestiones de esa naturaleza, pues tú decías, me desisto y presento una adicional. Actualmente, con este criterio, lo que te está solicitando la autoridad es, si hay un requerimiento formal de la solicitud de devolución, tendrías que impugnarlo a través de un recurso, a través de un juicio, para poder obtener esa devolución. De lo contrario, si tú vuelves a solicitarlo, te lo van a negar de entrada, ¿no? Entonces, creo que ahí el tema de la prevención, el tema de revisar perfectamente todos los entregables, leer los contratos, tema de facultades, tema de fotografías, bitácoras, etcétera, se vuelve aún más importante porque, digamos, si actualmente un procedimiento de devolución te puede llevar, lo mencionaba Fidel, 3-4 meses para que te devuelvan. Hoy con esto pues, te vas al recurso y luego al juicio, pues te podría llevar un tiempo más y la liquidez de las empresas pues se van a ver todavía más afectadas, ¿no? Y por querer recuperarlo rápido, ¿no? O sea, creo que al final esa es una de las reflexiones, Juan José. Mira, el tema de... Rápido. Debemos recordar que el plazo que tiene la autoridad son 40 días hábiles. Sí. En términos generales, 2 meses, ¿no? Sí. Pero yo diría 3, pero bueno, realmente, como dice Paco, esta clase de detalles legales o de documentación son los que nos están atrasando en el tema de las devoluciones. Y evidentemente ya lo que estableció la Corte es que te pueden emitir un primer requerimiento y si tú no lo contestas al 100%, te pueden negar la devolución o desistir la devolución. Nosotros pensamos que va a ser más común que la desistan porque no tendrían elementos de fondo para negarla. Pero bueno, desistirlos, como señor has presentado, tienes que volver a empezar. Entonces se vuelve un ciclo como vicioso, déjenme llamarle de esa manera, porque pues van a estar desistiendo, presentando. Sí. Entonces, evidentemente... Que al final, eso se convierte, Juanjo, en que tu devolución, como bien comentabas tú, de 3 meses que la esperabas, puede ir a 1 año, hasta 2 años en ese sentido, ¿no? Sí, y el flujo para la empresa es importante. Claro, sí, totalmente. O sea, es un tema de flujo en donde pues obviamente sí tienes una afectación, ¿no? A tus números, a tu liquidez sobre todo, ¿no? El tema de Repse, que bien lo mencionabas hace unos minutos, hoy en día, ¿cómo está la posición de la autoridad? Porque sabemos que en esto, digo, los contratos son particulares por lo que representa el servicio y a qué nivel hoy en día se están metiendo. Mira, cada trámite es particular, como lo dijo Paco, pues depende un poco de cada funcionario, pero sí están yendo a corroborar que efectivamente estén todos los requisitos, ¿no? Desde el contrato, de qué gente prestó el servicio, bueno, primero de que tenga registro Repse, y que haya proporcionado la documentación, de que está en el Seguro Social, del pago de impuestos, etcétera, ¿no? O sea, sí es bastante amplia su revisión en este tema. Sí, digo, yo creo que ahí, Juanjo, sí sería interesante. Hemos comentado que depende del funcionario, pero creo que sí ya hay, déjame llamarlo como una normativa por parte de las autoridades, que a lo mejor unos son más piquis que otros, déjame decirlo de una forma, una postura, ¿no? Pero que hay una postura de que revisas esto y esto, y qué es lo que debemos de estar vigilando al momento
de presentar la devolución? Bueno, primero, pues que obviamente tu proveedor tenga su registro REPSE, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, el contrato, que el contrato debe cumplir ciertas formalidades por ser contrato REPSE. Tercero ya sería tener claro quién fue el personal que prestó sus servicios, y a lo mejor un cuarto, déjame llamarlo así, un poco los requisitos ya formales, ¿no? O sea, que el pago del seguro, el pago de los impuestos, etcétera, ¿no? Perfecto. Uno de los aspectos que me llamó mucho la atención es el tema de a qué nivel se están metiendo los contratos, porque pareciera que antes era presento el contrato, sí, dice, hoy en día ya se están metiendo a las cláusulas, hoy en día se están metiendo a los entregables, hoy en día ya están haciendo match de toda esta información. Entonces es importante analizarlos, ¿no? Entonces... Sí, es muy importante realizar este análisis y sobre todo no utilizar el machote, ¿no? Como le dicen ahí, que no me gusta esa palabra, pero bueno, los formatos que usualmente utilizan las empresas, que muchas veces dicen, oye, pues si este formato me sirvió para esta operación, pues lo voy a replicar, y no hacen un análisis exhaustivo de las cláusulas que tendría que contener el contrato. Poníamos el ejemplo de las bitácoras, ¿no? Pero podría haber algunos otros elementos. Y ahora que lo comentas, Daniel, hay otro tema también importante que nos ha tocado ver, que te solicitan políticas y procedimientos, flujogramas de cómo se realiza la contratación del servicio. Es decir, no solamente están hablando a temas de, oye, pues tengo bien integrado mi saldo a favor, tengo los FDIs, tengo el contrato, pero además cómo yo estoy realizando la contratación de mis proveedores, el tema de los clientes, el tema de los préstamos intercompañía. Entonces, este tema de políticas, de flujogramas, de cómo se está llevando la operación, también va a ser muy importante que las empresas lo puedan integrar, porque ya nos ha tocado que la autoridad lo solicita al momento de realizar la solicitud de devolución. Hoy en día, los préstamos intercompañía, o bueno, entre partes relacionadas, es importante. Pareciera que son trámites, pero son los que suceden. Yo creo que desafortunadamente o afortunadamente, toda la documentación es importante. O sea, incluso con terceros, con partes relacionadas, lo tienes que tener sí o sí, como decía Juanjo hace rato, no solo para la devolución, sino para el cálculo de tus impuestos, porque al rato van a llegar, te van a revisar, y si no lo tienes, te van a fincar un crédito. O sea, creo que hoy se ha vuelto de suma importancia que toda la información que soporta tu operación, operaciones con clientes, operaciones con proveedores, pues tengas legalmente pues soportado al 100%, ¿no? Esa es una. Dos, la materialidad, las evidencias que debes de tener, incluso de acuerdo a los contratos, como tú comentabas hace rato, Paco. Hay contratos en los que se dice, bueno, se tiene que entregar de manera mensual el informe de la revisión. Y no se entrega, entonces tampoco puede decir que no se está cumpliendo con el contrato. O sea, entonces, ¿cómo te prestaron el servicio? Entonces no te lo prestaron. O sea, son de los detalles que de repente no vemos y el día a día nos come la operación, y se nos puede pasar solicitarle a nuestro proveedor que nos mande ese documento, ese informe que se acordó la propuesta en el contrato, y no lo tenemos. Y a ese punto pueden llegar y te pueden cuestionar tu gasto, porque no, pues ¿cómo que no te lo prestaron? No, dame la evidencia. Entonces todo eso lo tenemos que cuidar. Digamos que yo lo resumiría en que hoy la autoridad ha llevado, déjenme llamarle al extremo, el tema de estricta indispensabilidad del gasto, ¿no? O sea, hoy, a ver, ¿por qué compraste ese iPad, no? Pues, o sea, ya no puedo decir porque quiero, ¿no? O sea, no, realmente porque esto me va a generar este beneficio o lo necesitaba por esta razón. O sea, y obviamente, otra vez, ¿no? Todo el tracking legal, contable y fiscal, ¿no? Tenerlo todo perfectamente soportado. Perfecto. Nos queda un minutito. Comentario final, Paco. Sí, yo creo que el tema de controles es muy importante. Fidel tocaba un punto muy importante. En tema de préstamos intercompañía, hay ocasiones en que la casa matriz envía el flujo, vamos a pensar $1 millón, lo mandan, registran el préstamo y el contrato decía que era por un año, ¿no? Y el contador o el financiero lo dejan ahí. Después llega la parte de la solicitud de devolución o llega la auditoría anual y resulta que ese contrato no está renovado, ¿no? Entonces es cuando te hablan y resulta que el contrato no estaba renovado desde 2022. Pues creo que esa parte de controles y procedimientos internos es muy importante para poder ser preventivos y evitar este tipo de situaciones. Perfecto. Pues el episodio de hoy fue prevención, Fidel, tanto en el tema laboral, devoluciones. Hoy en día el aspecto legal es indispensable. Es que es lo que se tiene que cuidar, porque las autoridades están revisando muy minuciosamente las devoluciones o están en el tema de revisiones muy fuerte. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Se acaba el tiempo, Fidel. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sin Duda. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Hasta luego. Bye.